El Menchito, el joven más peligroso que haya pisado las calles de México. Las fuerzas de seguridad mexicanas informan que han capturado a uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como el Menchito. En los círculos de las fuerzas del orden, se le considera el enemigo público número uno en Chicago. A veces, los criminales más peligrosos del mundo no son los que aparecen todos los días en los titulares. ¿Y si te dijera que uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia tuvo un hijo aún más despiadado que él? Estoy hablando de Rubén Oseguera González, mejor conocido como el Menchito, el heredero del imperio del cártel Jalisco Nueva Generación y, muy posiblemente, el joven más peligroso que haya caminado por las calles de México. Si te sorprende no haber escuchado mucho sobre él, es comprensible. El gobierno mexicano y las autoridades de Estados Unidos intentaron mantener su historia en silencio durante años. Pero ahora que ha sido sentenciado a cadena perpetua más 30 años en la prisión más segura de Estados Unidos, finalmente podemos contar la historia completa de cómo un adolescente de 13 años nacido en California terminó convertido en el segundo hombre más poderoso de una de las organizaciones criminales más letales del planeta. Esta es la historia de El Menchito, un hombre que ejecutó personalmente a 5 personas degollándolas, que ordenó el derribo de un helicóptero militar mexicano en el que murieron 9 elementos de seguridad, que traficó más de 1,000 toneladas métricas de metanfetamina hacia Estados Unidos y que administró miles de millones de dólares en ganancias del narcotráfico antes de cumplir los 25 años. Vamos a recorrer su reclutamiento dentro del cártel cuando aún era adolescente, su ascenso hasta convertirse en la mano derecha de su padre, las múltiples detenciones y liberaciones que lo hicieron parecer intocable durante años y el juicio final que lo dejó tras las rejas para siempre. Acompáñanos en este recorrido y, si te interesa este tipo de investigaciones a profundidad, suscríbete a Yusa Latina para no perderte los próximos análisis. Este es Rubén Oseguera González, el hijo más peligroso de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, y el príncipe heredero del cártel Jalisco Nueva Generación. Nació el 14 de febrero de 1990 en San Francisco, California. Técnicamente era ciudadano estadounidense desde su nacimiento, pero su destino parecía marcado por la violencia mucho antes de que pudiera siquiera caminar. Su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, ya estaba profundamente involucrado en el negocio del narcotráfico cuando nació su hijo. La familia regresó a México cuando Menchito era pequeño y, para cuando tenía 13 años, su padre estaba construyendo lo que se convertiría en una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. La mayoría de los jóvenes de esa edad se preocupan por la secundaria o los videojuegos. Pero en 2003, cuando Menchito tenía apenas 13 o 14 años, su padre tomó una decisión que sellaría su destino para siempre. El Mencho reclutó a su propio hijo dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Piénsalo un momento. Un adolescente nacido en Estados Unidos, con la posibilidad de llevar una vida normal, recibió en cambio un arma y la instrucción de que ahora formaba parte del negocio familiar. Y no se trataba de una operación menor. El CJNG ya se perfilaba como un actor clave en el narcotráfico mexicano, conocido por su violencia extrema y sus tácticas de estilo militar. Pero Menchito no era un recluta cualquiera. Era el hijo del jefe, lo que significaba que desde el primer día tenía un blanco en la espalda. Cada cártel rival, cada subordinado ambicioso y cada agencia de seguridad en México y Estados Unidos eventualmente querrían verlo muerto o capturado. Su padre lo sabía, y aún así lo incorporó. Cuando Menchito llegó a sus primeros 20 años, ya no era solo el hijo de El Mencho. Era oficialmente el segundo al mando de todo el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto implica que era el número 2 dentro de una organización que controlaba rutas de tráfico de drogas en varios países, contaba con miles de hombres armados y generaba miles de millones de dólares cada año. ¿Qué hacía exactamente en su día a día? No era un cargo simbólico. Coordinaba operaciones de gran escala. Era el encargado de la logística internacional del narcotráfico. Cada cargamento de cocaína que viajaba desde Colombia, atravesaba México y cruzaba hacia Estados Unidos pasaba bajo su supervisión. Cada lote de metanfetamina producido en los laboratorios del CJNG y enviado al norte requería su aprobación. Cada kilo de heroína y fentanilo que cruzaba la frontera formaba parte de su engranaje operativo. No hablamos de cantidades pequeñas.
En su juicio se presentó testimonio de que coordinó el tráfico de más de 50 toneladas métricas de cocaína y más de 1.000 toneladas métricas de metanfetamina. Una tonelada métrica equivale aproximadamente a 2.200 libras. Eso significa más de 110.000 libras de cocaína y más de 2.2 millones de libras de metanfetamina. Cantidades suficientes para abastecer ciudades enteras durante años. Pero el tráfico de drogas era solo una parte de su imperio. También supervisaba las finanzas del CJNG, lavando miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante la compra de bienes raíces, negocios legítimos, incluido un autolavado de su madre en Puerto Vallarta y empresas fachada creadas específicamente para ocultar el dinero ilícito. Además, coordinaba el robo de combustible en México. El CJNG operaba una estructura paralela dedicada a perforar ductos de Pemex para sustraer gasolina y venderla en el mercado negro. Aunque pueda parecer menor comparado con el tráfico de drogas, estamos hablando de millones de litros robados que generaban cientos de millones de dólares adicionales. Y luego estaba la violencia. Según el juez federal que lo sentenció, Menchito dirigía un equipo de sicarios y participaba personalmente en ejecuciones. No era un jefe que solo daba órdenes desde una oficina. Se involucraba directamente para asegurarse de que el mensaje quedara claro: traicionar al CJNG significaba la muerte. Mientras él expandía su poder, las autoridades mexicanas y estadounidenses construían un caso en su contra. En 2013, Inteligencia Militar Mexicana y la Agencia de Investigación Criminal comenzaron a interceptar comunicaciones vinculadas al CJNG. Monitoreaban una caseta telefónica pública y 2 números celulares asociados a altos mandos del cártel. Tras meses de vigilancia, rastrearon una llamada hasta Jardines Universidad, en Zapopan, Jalisco. El ejército desplegó agentes encubiertos. El 30 de enero de 2014, a las 3:30 de la mañana, fuerzas especiales irrumpieron en una vivienda en la colonia Patria Universidad. Menchito intentó escapar saltando hacia el patio trasero, pero el perímetro estaba asegurado. Fue detenido. En el lugar encontraron 13 armas de fuego ilegales, incluidos 2 rifles AR-15 personalizados. Uno tenía grabado CJNG-02 Jr., indicando que era el número 2 y Junior por ser hijo de El Mencho. El otro llevaba el apodo Menchito. También hallaron más de 1.000 cartuchos y cerca de 1.5 millones de dólares en efectivo. Fue arrestado junto a su cuñado Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias El Ojo de Vidrio. Llamó la atención que Menchito se había sometido a cirugía estética en la nariz para alterar su apariencia. Horas después de su captura, el CJNG incendió autobuses en Guadalajara para bloquear avenidas y enviar un mensaje al gobierno. El consulado estadounidense emitió alertas. Menchito fue enviado al penal federal del Altiplano. Sin embargo, tras 11 meses, un juez ordenó su liberación por supuesta falta de pruebas. Fue reaprehendido al salir, liberado de nuevo meses después y capturado nuevamente en junio de 2015 en otro operativo. En esa ocasión hallaron granadas y más rifles personalizados. Aún así, otro juez ordenó su liberación tras solo 10 días. Finalmente, nuevos cargos por secuestro lo mantuvieron bajo custodia. El 1 de mayo de 2015 ocurrió el hecho que marcó su destino. Durante la Operación Jalisco, sicarios del CJNG derribaron un helicóptero militar con un RPG, matando a 9 personas. Un policía sobreviviente, con quemaduras en el 70% de su cuerpo, testificaría años después en su contra en Washington. Fue la primera vez que un cártel derribaba un helicóptero militar mexicano. Estados Unidos presentó cargos formales por conspiración para distribuir drogas, uso de armas y empresa criminal continua. Tras años de litigio, fue extraditado el 21 de febrero de 2020 a Washington, D.C. Su hermana Jessica Joana Oseguera González fue arrestada ese mismo año por operaciones financieras vinculadas al CJNG y condenada a 30 meses. En 2024, Menchito rechazó un acuerdo de culpabilidad que podría haberle reducido la sentencia. Muchos creen que su padre temía que cooperara. El juicio en septiembre de 2024 presentó testimonios devastadores, incluido el del sobreviviente del helicóptero y exmiembros del cártel. También se reveló que en abril de 2015 degolló personalmente a 5 hombres que le debían dinero por drogas vendidas en Estados Unidos, usando un cuchillo de media luna. El 20 de septiembre de 2024 fue declarado culpable.
El 7 de marzo de 2025 recibió cadena perpetua más 30 años y la orden de decomisar 6.26 mil millones de dólares. Hoy cumple su condena en Ajax Florence, en Colorado, la prisión federal de máxima seguridad donde también estuvo Joaquín El Chapo Guzmán. Pasa 23 horas al día en confinamiento solitario. Su caída se debió a tecnología, errores personales y el impacto internacional del ataque al helicóptero. Rechazar el acuerdo fue decisivo. La historia de Menchito muestra el alcance global del narcotráfico moderno y el costo humano que deja a su paso. 9 elementos de seguridad murieron en aquel ataque. 5 hombres fueron ejecutados. Miles fallecieron por las drogas traficadas. Mientras tanto, el Mencho sigue prófugo con recompensa millonaria. El CJNG continúa activo. La guerra contra las drogas no ha terminado. Casos como este revelan la magnitud real de lo que está en juego. ¿Qué opinas de la sentencia? Déjalo en los comentarios. Y antes de irte, suscríbete a Yusa Latina para más historias de crimen real y análisis a fondo como este.